Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a estar reaccionando a Noam Chomsky y el fraude de la revolución bolchevique. Se vienen cositas. Hola a todos, en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo reaccionando a un material que creo que me han pasado un total ya de 6 o 7 personas coléricas porque se mezclan muchas cosas. Como ya sabéis, aparte de las formaciones que me gusta subir de manera intercalada reacciones a vídeos abiertamente anticomunistas y que encima se difunden desde canales con una supuesta áurea de intelectualidad y de investigación que al final se queda en nada, como es el caso de nuestro amigo Gentilhombre. Sí, vamos a estar reaccionando a Gentilhombre, al cual ya le hicimos un vídeo que voy a dejar por aquí sobre la famosa teoría del valor marxista, donde, bueno, mostraba sus grandes conocimientos de economía y del marxismo, y hoy nos toca hablar de historia, porque si algo tiene Gentilhombre, es que sabe de todo muy poco. Y hoy vamos a ver el vídeo sobre la revolución socialista en Rusia, que encima lo mezcla, como no podía ser de otra manera, con Noam Chomsky, que es, bueno, un día haremos un vídeo para Noam Chomsky, el anarquista que pedía el voto para los ecologistas y los demócratas. Brutal. Es una gran representación este hombre de lo que se ha convertido la nueva izquierda ahora, ¿no? Totalmente pusilánime, reformista, incapaz de transformar nada. Pero, hoy hablaremos lo justo de este hombre, porque en este vídeo se sueltan sandeces de todo tipo. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Mi sospecha es que utilizan esta música desde el principio para intentar engañar al espectador y que parezca que te lo está contando con un libro en la mano. Lo dudo. Al igual que 1789, año en el que estalló la Revolución Francesa, 1917 forma parte de esas fechas históricas que toda persona que haya pasado por el sistema educativo debe conocer. Sí, porque se tratan de dos de las revoluciones más importantes de la historia, e incluso diría que la revolución bolchevique es la revolución más importante que se ha dado a lo largo de la historia contemporánea. O sea que sí, es importante que se sepa. Algo se tiene que saber, gentil. Sin embargo, existen profundos desacuerdos en torno al significado de 1917. Sobre todo porque en ese año ocurrieron dos revoluciones. En la Revolución de Febrero se derrocó a la monarquía y se abrió a un interregno de gobiernos mixtos, liberales y socialistas. Y estos vieron su fin con la Revolución de Octubre, donde el partido bolchevique de Lenin impuso una dictadura comunista y proclamó la revolución mundial contra el capitalismo y el imperialismo. Joder, pues si esta es la versión oficial. Hostia. O sea, lo que ocurrió para echar al zar es un proceso democrático que derrocó a la monarquía. No sabemos muy bien por qué, como si no hubiese habido movimiento de masas, armadas, huelgas, lucha entre grupos, como si no se hubiese desbancado a gente que decía defender la democracia y que intentó restablecer la monarquía, por cierto, que eran los que defendían la democracia burguesa, los mismos que intentaron hacer esto. Un gobierno que acabó persiguiendo a los líderes obreros, cerrando sedes, publicaciones, encarcelando a gente, llevando a millones de trabajadores y campesinos a morir en la guerra imperialista contra la que se habían levantado todo el pueblo. Democracia, normal, ¿vale? Pero lo que implantaron los bolcheviques, una de las primeras revoluciones apoyadas en un poder popular establecido de manera previa, con claros objetivos, que no solo respondió a las necesidades socialistas planteadas en el programa socialista de los bolcheviques, sino también al programa democrático que no se había cumplido del todo por parte de esos gobiernos provisionales que había habido antes, y que conforme disolvieron la Duma, sorprendentemente no hubo ningún tipo de insurrección porque ya existía un contrapoder en el que estaban representadas la mayoría de clases populares, que serían las que ejercerían el poder en esa dictadura comunista. Todo esto es un terrible golpe de estado, ¿no? Bueno, no he visto el vídeo, pero ya creo que me he adelantado a 700 cosas que va a decir, porque esto es un clásico ya. Lo de Lenin, una dictadura comunista. ¿Y por qué no era una dictadura liberal lo que hizo Kerensky y lo que hizo el gobierno provisional? ¿No había represión? ¿No había persecución política? ¿No se perseguía a vestigios de las viejas clases sociales? ¿O a elementos que defendían el zarismo? ¿No se reprimía también a bolcheviques? ¿Incluso a mencheviques? Se proclamaron todos los derechos y fin del cuento, ¿no? Ay, gente.
Durante muchos años, y de manera relativamente acrítica, la Revolución Rusa fue enseñada desde la versión de los vencedores. Es que me encantan estas cosas. ¿Dónde? ¿Y cuándo? O sea, la Revolución Rusa se criminalizó brutalmente. Brutalmente. Y todos los países, desde el día 1, empezaron a decir que era un golpe de Estado, que era un gobierno que no iban a reconocer, intentaron invadir el país, persiguieron a comunistas en sus propios países, nada. Lo típico. Otra cosa es que el paso del tiempo diera la razón a los bolcheviques y hasta los más reaccionarios se vieran obligados a reconocer un fenómeno que aún no habían visto con sus propios ojos, que era una revolución, no un golpe, no una dictadura, entendida en el sentido burgués, una revolución de masas en el que el pueblo participaba de manera amplia en el proceso, algo que no se puede negar. Pero bueno, vamos a entrar a esos mitos, ¿no?, de los que habla el gentilhombre. Y Noam Chomsky, que yo solo espero que lo de Noam Chomsky sea un clickbait, pase todo el vídeo y no exista, porque no quiero que Noam Chomsky hable de los bolcheviques. Lo paso mal, me despierto con fríos a las 3 de la mañana. Utilizando un marco teórico marxista y con una perspectiva bolchevique. Claro, es el típico análisis que se hace en cualquier escuela pública o privada de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, de Argentina. Lo típico que pasa siempre, te ponen un marco teórico marxista, te explican la lucha de clases, la alianza de clases, la dictadura del proletariado, las etapas de la revolución, la abolición de las clases como objetivo final, y te lo explican incluso dando la razón a los bolcheviques. No te dicen, no, esto es lo que pensaban ellos. No, es lo que pasó. Le habrá tocado un profe muy rojeras a el gentilhombre en el instituto. Sin irnos muy atrás, en un reputado manual universitario, The Russian Revolution, publicado en 1982, Sheila Fitzpatrick afirma inequívocamente que el objetivo de Lenin durante la Revolución de Octubre era el derrocamiento de la burguesía por parte del proletariado. Esto es el marco marxista. Esto es una cosa que nadie puede negar. Es como la gente que dice, no, es que Lenin hizo la revolución por los alemanes. Hasta los propios alemanes que le dieron el dinero dicen que Lenin utilizó el dinero para lo que quiso y rompió todos los pactos que tenía con ellos. ¿De qué están hablando? O sea, me parece muy gracioso esto. Obviamente que Lenin tenía el único objetivo de derrocar a la burguesía que estaba a la cabeza de esa democracia liberal en Rusia y que no iba a continuar con las reivindicaciones democráticas y mucho menos con las reivindicaciones socialistas. Pero es que esta conspiración de Lenin contra la burguesía se ve en sus textos. En todos los textos. En textos donde habla de tácticas hasta militares. O sea, no es una cuestión de, sí, voy a hacer propaganda para que la gente crea que tal. No. Es que no solo era en Rusia. Es que estaba articulando un movimiento revolucionario de la clase obrera en toda Europa en el que se intentaba derrocar a la burguesía en los países avanzados. O sea, ¿de qué estás hablando? Incluso teorizó y apoyó la lucha de las colonias contra el imperialismo para establecer el socialismo a nivel mundial. Que los hechos y la teoría se corresponden. Objetivamente, nadie puede negar eso. ¿Cuál es una de las cosas que más le criticaron a Lenin, por ejemplo, Kautsky, conforme se implanta la dictadura del proletariado tras la Revolución de Octubre? Que excluyen a la burguesía, y a los terratenientes. Excluyen, por ejemplo, a la burguesía y a los terratenientes del sufragio en los soviets. Y los soviets son el pueblo trabajador en armas defendiendo la revolución y un programa que se ha aprobado en los soviets y que es de interés primordial para las clases trabajadoras. O sea, objetivamente, cuando se nacionalizan tierras, industrias, sectores estratégicos, el comercio interior, exterior, cuando se hace todo esto, se le quita a la burguesía. A la burguesía. Pero ¿cómo puede ser? Esto es una óptica demasiado marxista. No es que sea una óptica marxista como lo explican, es que es lo que pasó y lo que querían hacer. Mira, por ejemplo, Mao no quería hacer eso, pero utilizó el comunismo para hacer lo que hizo. Fidel Castro no quería hacer lo que quería hacer Lenin, ¿vale? No era comunista, pero utilizó el comunismo para enmascarar la farsa de la revolución socialista cubana. Sí, tuvo una revolución antiimperialista y una revolución democrática que tuvo grandes conquistas, pero no una revolución socialista. ¿Eso lo entiendes? Perón, ya que estamos, Perón no quería hacer lo que quería hacer Lenin, porque Perón era un reformista que pretendía que la burguesía llegase a posicionarse del lado de los trabajadores, ¿vale? Con métodos encima muy poco funcionales. No quería hacer lo que hacía Lenin. Se entiende, ¿no?, la diferencia. Esto es lo bonito de la experiencia soviética, que nos permite explicar de una vez por todas por qué lo que pasó allí sí era el camino al socialismo y lo que pasó en otros países no.
Y esto lo reconoce hasta la burguesía, ¿vale? Hasta los historiadores más reaccionarios. Los que tienen algo de criterio, ¿vale? Porque ahora vamos a hablar de otros, porque no nos quedamos en esto. Esta resistencia al revisionismo en parte se dio porque los grandes críticos antisoviéticos de la Guerra Fría, sea George Orwell, Alexander Solzhenitsyn o Robert Conquest, enfocaron sus críticas en la época stalinista y no en los orígenes de la revolución. Claro, porque es lo que hacen siempre. Ponen como bueno lo de antes y lo contraponen a lo de ahora. Pero esto históricamente sirve para coger lo de antes y también criminalizarlo. Porque siempre ocurre lo mismo. Esto que dice el gentilhombre de que no ocurría, sí ha ocurrido siempre, la criminalización de la etapa con Lenin. Y es que cuando criminalizaban a Stalin, conseguían acabar criminalizando el comunismo y por lo tanto a Lenin, aunque no fuese necesario siquiera nombrar cosas parecidas que hubiesen ocurrido en la época de Lenin. Cosas parecidas. Igual forma, la crítica a Lenin servía para criticar a Marx y a Engels y despojar al marxismo ya en términos generales, con todas estas críticas, de su esencia revolucionaria, que fue la que siguieron tanto Marx, Engels, como Lenin, como Stalin. Sería recién Richard Pipes, en 1990, Pipes. buscad sobre Pipes, quien haría un extenso estudio revisionista de las dos revoluciones, contradiciendo directamente el relato defendido por la historiografía soviética. Y aunque en su momento muchos se mofaron del estudio de Pipes, acusándolo de imparcial por haber sido asesor de Reagan, vaya, nadie pudo ignorar su trabajo. Es fácil encontrar excusas para no atender a liberales como Pipes o tradicionalistas como Solzhenitsyn, pero la situación se pone incómoda cuando el revisionismo viene de la misma izquierda. Si recordamos que los bolcheviques eran un grupo minoritario que aniquiló el resto de facciones socialistas para consolidar su poder, no debería sorprendernos que en la misma izquierda revolucionaria encontremos duras críticas contra el relato soviético. Voy a poner algunas bases para entender por dónde va esto, porque creo que el gentilhombre no sabe de historia, ¿vale? Todo lo que conoces como revoluciones, incluida la Revolución Francesa que has nombrado, nunca han sido revoluciones de vamos todos de la mano, resulta que todos estamos de acuerdo en esto y por lo tanto el 99% de la población va a hacer lo que yo diga, ¿vale? Eso no existe a nivel histórico, eso lo primero. Lo segundo es que tienes que tener en cuenta que con esta limitación, ¿no?, de lo que es la lucha política, por la lucha de clases y por las etapas distintas que pasan las revoluciones y el paso de un modo de producción a otro, obviamente no va a haber grupos abrumadoramente mayoritarios y grupos abrumadoramente minoritarios que decidan el futuro de una nación o el futuro de la sociedad en general. Pero en segundo lugar, te quiero contar una cosa, amigo mío, y es que, en primer lugar, la revolución bolchevique fue una de las revoluciones donde más participación de la población hubo, ¿vale? Participación que se articulaba a través del partido, pero principalmente a través de los soviets, que eran los órganos de poder. Los soviets, que era un órgano de poder de los trabajadores en contraposición a la Duma, donde estaban representadas todas las fuerzas burguesas y reaccionarias que manipulaban las elecciones y que a fin de cuentas tenían las de ganar siempre, y si no siempre podían recurrir a la represión, en los soviets los bolcheviques fueron ganando influencia. Fueron ganando influencia hasta el punto que en la Revolución de Octubre representaban la mayoría en los soviets, ¿vale? La mayoría de representantes en los soviets. Y sobre la famosa abolición de la Duma, tenemos que decir un par de cosas. Y es que, en primer lugar, cuando se disuelve la Duma, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen las masas trabajadoras totalmente descontentas con esta situación? ¿Se insurreccionan? ¿Incluso existe algún atisbo de movimiento pacífico, de manifestación X para contraponerse a esto? No. ¿Por qué? Porque la Duma se había demostrado una institución que daba la espalda a los trabajadores. Una institución donde al final decidían siempre los mismos. En contraposición a una institución de poder directo, de participación directa de los trabajadores, de la mayoría de la población, incluidos los campesinos pobres, donde lo que se decidía se aplicaba y se priorizaba defender los intereses de estas capas populares, ignorados completamente. Así que, antes de hablar de estas cosas y de frivolizar sobre revoluciones como si fueran minorías que luchan contra otras minorías, primero mira otras revoluciones, porque si lo de la revolución bolchevique fue un golpe a una minoría, ya me explicarás que fue la revolución francesa, la revolución de la gloriosa o todas las revoluciones democrático-burguesas. Y en segundo lugar, ¿por qué no te pones a hablar de lo que hacían esas minorías socialistas?
Las minorías socialistas que no fueron ilegalizadas después de la Revolución de Octubre, lo fueron después de la Guerra Civil o durante esta porque se ponían del lado de ejércitos extranjeros para invadir el país. ¿Qué hacen los demócratas burgueses cuando una facción política apoya a un ejército extranjero o facilita que un ejército extranjero invada su país? ¿Qué hacen con ellas? Las dejan campando a sus anchas, ¿no? Incluso presentarse o incluso presidir el país, es lo que hacen, ¿no? Es lo que han hecho todas las revoluciones históricamente. No, amigo, esto es la política real. Y los bolcheviques, lo bueno que tenían es que entendían la política real, porque utilizaban un método científico, el método marxista que tanto desprecias. Y cuando entendían el papel de la táctica y de la estrategia, de la alianza de las clases, de las etapas de la revolución, del agotamiento del papel revolucionario de la burguesía, que había dejado atrás todas las tareas democráticas y las había enterrado para cumplir con sus objetivos imperialistas, entonces cuando hables de estas cosas, podrás hablar de que los bolcheviques eran una minoría. Porque yo creo que no has visto a un partido tan mayoritario, abrumadoramente ligado a los intereses de la población como los bolcheviques, y que entendían también las leyes del desarrollo social y a la vez también las leyes de la política. Así que lávate la boca antes de decir estas gilipolleces, estoy poniendo nervioso. Y ahora nos va a hablar de la izquierda. La izquierda es una farsa que reniega de todo lo revolucionario que hubo en esa época, igual que tú, y coge los símbolos de lo que, según la burguesía, debería haber sido. Para nosotros eso no vale para nada. Lo bueno de los bolcheviques es que conquistaron el poder para los obreros y lo mantuvieron, lo extendieron y le dieron en la cara a la burguesía demostrando que la clase trabajadora podía gobernar y podía también disfrutar de su trabajo sin necesidad de que hubiera 4 parásitos explotadores teniéndoles 16, 14 o 12 horas en la fábrica, muriéndose de hambre y esclavizando a sus hijos mientras ellos vivían a cuerpo de rey. En mis comentarios he leído gente sorprendida y escandalizada cuando, por ejemplo, hablo de la Revolución de Octubre como un golpe de Estado. Aunque yo tomo las acusaciones de reaccionario como un halago, creo que ignoran que un socialista o marxista podría decir lo mismo. Bueno, puedes tomarte reaccionario como un halago, pero un reaccionario suele tener también una visión seria y fundada de las cosas. Tú más bien eres un charlatán. Escuchar a Noam Chomsky, de tendencia marxista y anarquista, ¡infarto! Noam Chomsky de influencia marxista, anarquista, ya que sé, hippie, homeópata también. Noam Chomsky es un socialdemócrata. Noam Chomsky es un reformista que, como muchos anarquistas maduros, ya reniega de cualquier idea revolucionaria y se pasa al bando de él nada es posible y de hago lo que puedo. Noam Chomsky es una figura nefasta para los revolucionarios, para cualquier revolucionario, que al lado de un bolchevique se queda en un conservador con ganas de que siga habiendo la dictadura de la oligarquía financiera en los Estados Unidos. Y con perdón para todos los defensores de Noam Chomsky, es mi opinión, respeto a la vuestra, pero ponerlo del lado de los marxistas me parece un insulto. We should recognize what I think is true. I've written about it plenty myself, that the Bolshevik revolution, so-called revolution, it was really a coup, was really a counter-revolution. Claro, la revolución bolchevique fue una contrarrevolución. ¿Contra quién? Contra Kerensky, el señor que mandaba la guerra a millones de personas a morir y que mandaba al país a la ruina, que mandó reprimir a los bolcheviques y que se apoyó incluso en gente como Kornilov, de la que después tuvo que renegar públicamente para dar un golpe de estado contra el poder obrero. Sí, fue una contrarrevolución contra toda la gente que pretendía reimplantar el zarismo en Rusia. Una contrarrevolución contra el poder de la Iglesia ortodoxa en Rusia. Fue una contrarrevolución que afectó a los terratenientes, que imponían recortes y imponían la pobreza y la miseria en el campo a los campesinos pobres que se habían liberado de la servidumbre en 1861 gracias a la lucha revolucionaria. Sí, los bolcheviques hicieron una contrarrevolución hasta el punto que el país pasó a ser una de las potencias económicas más grandes del mundo, en el que a la vez se preservaban los derechos de los trabajadores como algo fundamental e inviolable, en el que su trabajo se veía reflejado no solo en jornadas y en condiciones laborales totalmente dignas, sino en una vida con condiciones de vida envidiadas por la mayoría de la población mundial, en el que también se consiguió demostrar que los trabajadores podían no solo trabajar, sino dirigir política y económicamente un país, enfrentarse a las fuerzas del nazismo, defender la igualdad entre las personas sin importar su raza, su sexo o su religión, donde se defendió
la capacidad de construir una sociedad igualitaria y a la vez productiva, que diese lo mejor del hombre. Eso fue la contrarrevolución bolchevique, que arrancó de las manos del patriarcado zarista a la mujer y la puso en pie de igualdad con el hombre. Eso es la contrarrevolución socialista. Vamos a ver, porque creo que ya sé por dónde va Chomsky, pero bueno, siempre es importante hacer un background antes de hablar de gilipolleces, porque primero va lo primero y después podemos empezar a hablar de no es que reprimieron. Vale, vamos a ver. Placed state power in the hands of a highly authoritarian, anti-socialist group. Instaló el poder en manos de un gobierno en gran medida autoritario. Bien, me gustaría que Noam Chomsky me explicara cómo son los gobiernos después de una revolución, que compare esos gobiernos con lo que fue el gobierno bolchevique, que se basó en el poder popular y se basó en el pueblo en armas, y que lo comparen con la burguesía apuntando sus armas contra las clases populares que le habían apoyado en las revoluciones democrático-burguesas. Amigos, la represión era necesaria ante un país que estaba intentando ser invadido, ante una contrarrevolución que utilizaba todos los medios a su alcance y el terror político que había promovido progromos, persecuciones, fusilamientos, encarcelamientos. Estamos hablando, justamente, una contrarrevolución que no estaba dispuesta a permitir que la levantasen sus privilegios. Y que sin un gobierno como el de los bolcheviques y sin un gobierno como el impuesto gracias a los soviets, no se podría haber conservado. Y para muestra un botón de lo que ha ocurrido siempre en todas las revoluciones donde les ha temblado la mano a los revolucionarios cuando en su contra se alzaban las clases reaccionarias. Y para ejemplo un botón, el triunfo de los anarquistas en ningún país, en ninguna época histórica. In a couple of months had destroyed the factory councils, had destroyed the Soviets, had dismissed the Constituent Assembly because they knew they were going to lose. Destruyeron los soviets. ¿Cuándo? ¿Cuándo se disuelven los soviets? ¿Qué pasa? ¿Que no permitir que fuerzas abiertamente contrarrevolucionarias que colaboraron con gente que intentó invadir el país, eso es prohibir los soviets? No, los soviets seguían existiendo, es más, cada vez se extendían a más gente y cada vez consiguieron representar a más trabajadores de poblaciones totalmente aisladas del poder político anteriormente. Los soviets son órganos de revolución y sirvieron a su objetivo y fueron la mayor expresión de democracia obrera que ha visto la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Y para implantar los soviets como un sistema que tanto defiende Chomsky, no podían convivir con un doble poder representado por esa asamblea constituyente basada justamente en el poder burgués corrupto, que utilizaban todos los medios a su alcance para hacer lo que les daba la gana, mientras se legitimaban con leyes que el propio pueblo despreciaba porque les habían dado la espalda, leyes y órganos de poder. Así que vamos a poner un poco de orden en este caos ideológico de un liberal que no tiene ni idea de historia como el gentilhombre, mezclándose con un socialdemócrata que no llega ni anarquista como es Chomsky, que desprecia la revolución y solo sueña con que le aplaudan sus declaraciones sobre el mundo ideal que nunca va a llegar. And had eliminated every popular movement and had done exactly what Trotsky said. Eliminaron cualquier movimiento popular, sí, el movimiento popular que resistió a la invasión de numerosos ejércitos extranjeros. El movimiento popular desaparecido, ¿no? Bueno, claro, se supone que este movimiento popular se hubiese levantado en contra de la disolución de la Duma. Pues no, la verdad es que no, es más, apoyó los soviets, es más, apoyó la lucha contra la contrarrevolución, es más, incorporó a cada vez más personas en la construcción del país, tanto a nivel económico como político. Es más, fue un movimiento popular tan débil que no solo derrotó a los ejércitos extranjeros, sino que reconstruyó el país entero y engrosó cada vez más las filas del partido bolchevique. Si el partido bolchevique se hubiese dirigido en contra del movimiento popular, hubiera engrosado cada vez más sus filas, hubiese conseguido convencer de sus consignas cada vez a más partes de la población, hubiese conseguido la alianza de los obreros con los campesinos medios, hubiese conseguido industrializar el país y colectivizar el campo. To a labor army under the control of the maximal leader. Y ojo a esto porque esto me encanta, dice, como dijo Trotsky, consiguió convertir al país en un ejército industrial al servicio del líder supremo, ¿no? Bien, ¿sabéis cuál era la posición de Trotsky sobre el papel que tenían que tener los sindicatos en la construcción del país? Trotsky aseguraba que los sindicatos no tenían que tener órganos democráticos, que sin embargo lo que tenían que tener era una disciplina militar. Una disciplina en la que el partido fuese el que dijese qué y cómo se hacían las cosas. Y además, algo que fue combatido abiertamente por Stalin y por Lenin, por cierto.
No solo eso, me parece curioso que Chomsky nombre a Trotsky cuando Trotsky fue uno de los principales promotores de perseguir y reprimir anarquistas durante la revolución. Cuando los propios anarquistas desprecian a Trotsky porque saben que era el principal instigador de esta lucha contra los contrarrevolucionarios, contra los anarquistas, y que incluso lo caracterizan de sanguinario y de haberse sobrepasado, diciendo cosas como que ni Lenin ni Stalin hubieran hecho eso. Bastante curioso, la verdad, teniendo en cuenta que Lenin y Stalin fueron los principales defensores de la democracia obrera y a la vez los principales defensores del triunfo de la revolución. That was mid-1918. I mean, since then there hasn't been a shred of socialism in the Soviet Union. Sí, en 1918, efectivamente, porque antes, sin embargo, ni siquiera formaba parte de los bolcheviques, formaba parte de los contrarrevolucionarios, y después defendió totalmente lo contrario de lo que acabas de decir, porque era un oportunista. Esa es la gracia de Trotsky. Y dice, lo llamaron socialismo, no hubo ni una atisba de socialismo. Bueno, obviamente el socialismo fue algo que se fue implantando con el tiempo y que, por ejemplo, se implantó antes en las ciudades que en el campo, donde la lucha por la colectivización duró muchísimo más. Lo que era una revolución socialista, es decir, que los objetivos ya eran socialistas. La clase obrera luchaba por abolir la propiedad privada, por abolir cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, donde ya habían entendido las limitaciones del democratismo burgués y de esa etapa previa que habían pasado en febrero y que ya había demostrado el carácter contrarrevolucionario de la burguesía. Otra cosa es que en la revolución socialista empezada en 1917 se cumpliesen objetivos de las revoluciones previas democrática, como por ejemplo el reparto de tierras, etcétera, etcétera. Y la NEP también es muy buen ejemplo de ello, la necesidad de volver a establecer relaciones comerciales, pero ya con un control estatal que permitiese reconstruir económicamente al país. Esto se hizo ya en la senda del socialismo porque la clase obrera ya estaba preparada para cumplir con ese papel. Pero tampoco estamos aquí para entrar en la teoría de las etapas de la revolución, que dentro de nada sí haremos un vídeo sobre esto, sobre todo referente a los socialchauvinistas, estos patrios que tenemos aquí, que son 4 frikis, que niegan el derecho a la autodeterminación y confunden la revolución democrática con la revolución socialista. Pero de esto hablaremos en otro vídeo. Alright, eso sí que os va a gustar. Of course, they called it socialism, but they also called it democracy. You know, they were people's democracies, the purest form of democracy, they were socialism. Madre mía, este tío tiene un cacao que no es ni normal. O sea, la democracia conquistada con el socialismo es la democracia obrera, ergo una dictadura para las clases reaccionarias, que es lo que hicieron. No se inventaban cosas, lo decían abiertamente. Os invito a leer La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky, de Lenin, donde explica muy bien en qué se basaba la democracia obrera, porque era la máxima expresión de democracia, contrapuesta a la democracia en abstracto de la burguesía, y a la vez también podía implicar una dictadura, una lucha contra los contrarrevolucionarios que intentaban restablecer la explotación del hombre por el hombre y la miseria del capitalismo, de las guerras imperialistas, de los terratenientes en el campo, etc. Creo que esta gente no entiende mucho lo que son las etapas de la revolución, eso seguro. The West, the big propaganda system in the world, of course, just laughed at the democracy part, but it loved the socialism part, because that's a way to defame socialism. So if you think that the fall of the Soviet Union is a blow to socialism, you ought to also think on the same grounds that it's a blow to democracy. After all, they call themselves democracies too, so why isn't it a blow to democracy? Bueno, la caída de la Unión Soviética no fue un golpe para el socialismo, porque el golpe para el socialismo se dio en el 20 Congreso, cuando el país cambió de rumbo brutalmente y justamente se restringió también la democracia obrera y el poder de los soviets para evitar que la población que estaba en contra de este cambio de rumbo, que fue mucha, se sublevase y tuviese medios legales suficientes como para ponerse en contra de este proceso. Y es que en la caída de la Unión Soviética no fue un golpe para el socialismo. Un golpe para el socialismo fue Khrushchev y sus políticas mercantiles y poco a poco imperialistas entre los países de las repúblicas y las democracias populares, que empezó a establecer relaciones totalmente capitalistas en la Unión Soviética y destruyó el espíritu que defendieron tanto Lenin como Stalin y todo el pueblo soviético en la construcción de una de las mayores hazañas de la historia. It's only when it gets filtered through the Western propaganda system that it's not a blow to democracy, but it is a blow to socialism. But, you know, there's absolutely no reason to play that game, whether you play it in Dissent or in The Nation or on the right or anywhere else. Expose it for the fraud that it is. El fraude. La revolución bolchevique fue un fraude. Chomsky. Son ellos, los del fraude, ¿vale? No eres tú, que te has dedicado a ser un oportunista que se pone a cuestionar todo como un escéptico, mientras en la realidad solo apoya a las fuerzas reformistas y más lamentables imposible
que hay en Estados Unidos. No, el fraude son ellos, que pusieron el país en manos de los trabajadores. El fraude son ellos, que consiguieron abolir la explotación del hombre por el hombre, que consiguieron demostrar que la planificación socialista funciona y que la gente puede vivir en condiciones dignas mientras utilizan técnicas y una productividad alta que se equipara o incluso supera el crecimiento de los países capitalistas. El fraude son los bolcheviques. Chomsky es fiel a sus principios, y sus principios son ser un oportunista de 3 al cuarto que le gusta hacerse el liberador mientras no hace nada por transformar su país. What ideology? The ideology of totalitarianism? Yeah, it's deeply flawed. Y bueno, ya está, ya lo ha dicho, totalitarismo. Gracias, Chomsky, por tu gran aportación para seguir utilizando un concepto totalmente burgués que confunde aún más el concepto de democracia y dictadura y intenta plantear el capitalismo como una democracia total y abstracta, donde hay libertades para todos, y el socialismo equipararlo con el nazismo, porque sí, basado en preceptos totalmente idealistas. Me parece irreal esto que estoy viendo. Gracias, gentilhombre, por recordarme lo nefasto que es este hombre. They were the initial modern totalitarians. Ellos fueron los iniciadores del totalitarismo moderno. Efectivamente, porque nunca había habido represión antes. ¿Lo sabíais? Nunca se había luchado contra quienes intentaban derrocar una revolución. Y mucho menos un cambio político. No. Todos los cambios que hubo antes de los bolcheviques se basaban en un consenso, ¿vale? Se sentaban todos y decían, ¿pensáis todos así? No, bueno, pues no pasa nada. Vamos a llegar a puntos en común. Ahora que estamos todos de acuerdo, vamos a hacer este cambio. ¡Uy, qué bien! Ahora vivimos en una democracia. Sí, fue así. La verdad es que se notan los conocimientos que hay detrás de este hombre y los criterios con los que analiza de manera objetiva todos ellos, comparándolos. Es apasionante. Es que de verdad, no puede ser más lamentable lo que estoy viendo. It's not has nothing to do with socialism. They destroyed socialism within weeks. A ver, dice, destruyeron el socialismo en semanas. Pero no había socialismo, ¿no? No es que lo hayas dicho tú, es que incluso lo he dicho yo, o sea, no había socialismo, ¿no? Era una revolución socialista, pero el socialismo, ¿no? Como modo de producción no estaba aún en funcionamiento. Pero ellos destruyeron el socialismo en semanas, entonces entiendo que el socialismo estuvo unas semanitas, ¿no? De vacaciones en Rusia. Esperad que a lo mejor define socialismo y todo, no estoy seguro. Tampoco ha definido democracia, que vendría bastante bien para analizar esto. You know, they didn't wait. By 1918 it was finished. En 1918 ya no había socialismo, ¿vale? Porque claro, entiendo que es porque prohibieron que algunos de los partidos que habían participado antes de los soviets ya no pudiesen formar parte de ellos. Pero da igual por qué haya ocurrido esto, ¿vale? O sea, para Chomsky lo importante es el hecho, no el por qué, ¿vale? And they knew it, you know, like it's not a secret. They knew it. I mean, in fact, Lenin, as soon as he sort of got grips of things after he said, he moved to what he called state capitalism. Lenin, cuando vio la situación atrasada del país y las necesidades que tenía y la incapacidad de planificar una reconstrucción de algo totalmente descompuesto por los métodos previstos para la planificación socialista, propuso la NEP, una etapa transitoria de capitalismo de Estado bajo poder obrero en el que los sectores estratégicos más importantes estaban controlados por el Estado y solo se permitieron propiedad privada a niveles medios y bajos para que se retomase la producción en sitios donde directamente estaban cerrando fábricas y los obreros se iban a trabajar al campo, ¿vale? Cuando se cumplen los objetivos de la NEP y se empieza con los planes quinquenales, es cuando se podría decir que el modo de producción socialista empieza a funcionar. Pero la revolución socialista ya había empezado de antes, y aunque cumplía con objetivos de la revolución democrática, incluso con objetivos como es el desarrollo de las fuerzas productivas, sí estaba bajo el poder de una clase obrera con un programa máximo que era el del socialismo, y todo lo que se hizo en esa etapa era para llegar al socialismo. Sin embargo, en la revolución democrática previa, en la revolución de febrero, la clase obrera ni estaba en el poder, ni las clases revolucionarias tenían el objetivo de llegar al socialismo. Muy al contrario, querían una democracia al estilo de los países avanzados, donde fuera la burguesía la que llevaba la batuta y la clase obrera se llevara la peor parte de esta revolución, basada en que ahora serían ellos los explotados de nuevo, pero bajo el mando de la burguesía liberadora. What it was. It had nothing to do with socialism. Socialism, I mean, you can argue about what, there's no point arguing what the word means. But Se viene la definición. Tengo miedo, ¿eh? But what it always meant at the core was that producers take control of production. Vale, socialismo significa que los productores tomen el poder de la producción. Bueno, incluso le voy a comprar la definición. ¿Qué pasa? ¿Que esto en Rusia no pasó o qué? Es que no entiendo. No, obviamente el socialismo no solo es esto, tiene más elementos, está encaminado al comunismo, a la abolición de las clases. La producción, cuando la toman los trabajadores, se tiene que hacer de manera planificada, porque es una superación de las limitaciones de la anarquía de la producción, no es una vuelta atrás al comunismo primitivo. El socialismo implica el poder obrero, político y también el control a través de ese poder político, el poder económico, que puedan disfrutar del producto de su trabajo y a la vez planificarlo para las necesidades de la sociedad, ¿no?
Es algo que se conquistó por primera vez en la historia y de manera abrumadoramente real en la Unión Soviética, con todas las limitaciones que se quiera, pero con una tendencia clara a la socialización de la producción y de la propiedad, algo que no se vio en otros países que se autodenominaron comunistas o socialistas y que no llegaron ni a un capitalismo de Estado cutre como el que vivimos hoy en día. Digo Yugoslavia, vuelvo a repetir Cuba, mucho menos Venezuela o estos sitios, o Bolivia, donde es la parodia de la parodia. Pero creo que queda claro, y a nivel histórico creo que está demostrado a todos los niveles, que el socialismo se conquistó en la Unión Soviética. People take control of production, what's sometimes called industrial democracy. That was the absolute core of it. Well, you know, there was more socialism in Germany, in Western Europe, than there was in Russia. You know, Russia is about the most anti-socialist place you can imagine since 1918. Pero vamos a ver. ¿Acaso en Alemania se conquistó el socialismo? ¿Acaso en Alemania se conquistó el poder de los trabajadores sobre su propio trabajo y la planificación de la producción? No. Dicen, Rusia es uno de los países más antisocialistas imaginables. El único país donde se consiguió por primera vez y triunfó a largo plazo y compitió con las grandes potencias. Él no ha dicho aún por qué no es socialismo, porque claro, para él, como hubo represión, ya no hay socialismo. A mí lo que me gustaría saber es por qué entonces sí había más socialismo en Alemania. No lo entiendo. ¿Y qué revolución ha visto este hombre? Me reitero, sin violencia, sin represión. Tampoco lo entiendo. Creo que lo que le duele es que ganase la visión leninista, que era la única capaz de transformar una sociedad como era la Rusia imperialista, pero atrasada de entonces, en una sociedad socialista, y que hoy en día sigue dejando los rasgos fundamentales de cualquier revolución que pretenda triunfar en el mundo actual, donde los estados aún son más poderosos, más represivos, más controladores y que son capaces de hacer desaparecer de un plumazo, donde lo que no controlan con la represión lo controlan con la alienación, y donde es más necesario que nunca la visión leninista del partido y de la revolución para el triunfo del socialismo. Wage labor, had super exploitation. Tenían trabajo asalariado y superexplotación. Sí, por eso se conquistó la jornada de 7 horas, una jornada que podía reducirse hasta las 4 horas para trabajos intensivos. Por eso la gente tenía derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al transporte, a participar de la vida política, económica, cultural, a disfrutar culturalmente del producto del trabajo de la sociedad. Es el sinónimo de superexplotación en un país como la Unión Soviética en ese momento. Para Chomsky es esto, mientras que en otros países aún se conservaban jornadas de trabajo de 14 horas. La población negra, por ejemplo, en Estados Unidos eran considerados como personas totalmente sin derechos que podían servir de mano semiesclava, que no ya esclava, en los Estados Unidos, y que aún había multitud de leyes racistas que permitían disgregarlas de la vida social. Países que promovían guerras imperialistas en las que morían millones de personas, que además tenían crisis de sobreproducción que pagaban el precio de esta crisis sobre los trabajadores. Pero sin embargo el triunfo de los planes quinquenales, el mejoramiento de vida innegable por ningún economista o historiador de los trabajadores en Rusia y el carácter planificado de todo este proceso para Chomsky no es relevante. Had no element of workers' control or involvement or participation. Sí había control de los trabajadores y participación a través de los sindicatos, que adquirieron cada vez más relevancia, que contraponían propuestas al Estado para hacer aún mejor los planes quinquenales, que supervisaban su cumplimiento, y además estaban los soviets, donde la participación directa de los trabajadores les permitía trasladar sus demandas directas al poder soviético, de manera que no se ignorasen como pasa hoy en las democracias, entre comillas, capitalistas. Es que creo de verdad que no ha habido mayor expresión de poder obrero en la historia. What's it got to do with socialism? It's the exact opposite on every point. As I say, the West liked to call that socialism. No les gustaba a Occidente hablar del socialismo en Rusia, les daba miedo, porque los obreros de sus propios países estaban en armas reivindicando que querían lo mismo que los bolcheviques. Incluso los anarquistas vieron tan positiva la transformación de los bolcheviques en Rusia que dijeron que querían implantar lo mismo en muchos países y se vieron impulsados por esa llamarada revolucionaria que vino desde Rusia a todo el mundo. A Occidente no le gustaba hablar de eso, eran los obreros los que hablaban del socialismo. Eran los obreros los que dejaban todo atrás para luchar por lo que se había conquistado en Rusia. ¿De qué habla este hombre? Y bueno, chicos, me ha quedado un vídeo larguito, pero yo creo que interesante y que os puede gustar. El vídeo continúa, pero no para de reiterar cosas que ya he dicho antes o que yo ya he avanzado contestando a Chomsky. Nombra otras cosas como el famoso golpe de Kronstadt o fenómenos así que utiliza mucho la burguesía porque le encanta utilizar lo que después se vuelve en su contra para intentar desacreditar a los bolcheviques.
porque ganaron y les duele. Esta reacción ha sido lo suficientemente completa como para considerarla cerrada. Nosotros, como sabéis, no somos unos propagandistas cutres que se dediquen a repetir eslóganes, intentamos entrar en el fondo de la cuestión, creemos que la verdad es muy importante y creemos que justamente ignorarla sirve para promocionar una visión totalmente idealista y absurda de la historia como la que se plantea desde este tipo de escuelas o desde el propio El Gentilhombre, que se nota que no entiende mucho del análisis histórico y económico, ya con un respeto, quiero decirlo, no entiendo cómo se puede categorizar de esta manera un proceso tan importante a nivel histórico que historiadores han dedicado a lo mejor 30, 40 años a estudiar y que hoy en día es innegable el impacto que tuvo, como para que llegue un soplagaitas y se ponga a hablar de golpes de estado y no sé qué, encima basándose en alguien como Chomsky, que es más lamentable aún. Bueno, al menos Chomsky estaba formado en algo. Así que nada, espero que os haya gustado, me he envenenado como os gusta. Si tenéis más vídeos así, por favor, pasádmelos. Mi idea es poder ir sacando reacciones de este tipo de vez en cuando, y lo sabéis. El próximo vídeo será de formación, si es que no pruebo algún formato nuevo. Quiero sacar más materiales en el canal, quiero que este canal despegue, que la gente también deje sus comentarios para apoyar los vídeos, vuestros likes, vuestras suscripciones me ayudan un montón, porque es un trabajo que a mí me gusta mucho hacer y quiero que en el futuro tenga mejor calidad, le pueda dedicar un poco más de tiempo también, y que a fin de cuentas sea lo que pedimos desde el principio, que es un canal de formación comunista para defender de una vez por todas esta ideología tan machacada por gente con claros objetivos políticos, pero que después, a la hora de la verdad, se queda en nada. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos la semana que viene.